Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos a la, a la clase número 11 del curso Aprender la traducción literal del Corán en español, dictadas por la Academia Internacional de Talimul Corán. Hoy vamos a avanzar con el cuarto subcapítulo, el cuarto rukú del segundo capítulo del capítulo La Vaca, Al-Baqara en árabe. Y hoy vamos a ver los siguientes tres versículos, que serían los números, o que son los números 34, 35 y 36. Empecemos, como siempre, con las palabras de A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio en Allah contra Satanás el maldito. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. La traducción es dijo, es decir, Dios dijo, oh Adán, diles sus nombres. Y cuando les hubo dicho los nombres, dijo, es decir, dijo Dios, no os he manifestado que conozco los secretos de los cielos y de la tierra, y sé lo que mostráis y lo que ocultáis. Ahora pasamos y estudiamos, analizamos palabra por palabra la traducción literal de cada parte o de cada palabra de este versículo. Qala, él dijo, ¿sí? Se refiere a Dios que él dijo. Qaulun es un dicho y qala es el verbo él dijo. Ya Adamu. Ya en árabe se usa para referirse, para llamar a una persona, y en vez de llamarlo simplemente con su nombre, en árabe para hacer hincapié es o, ¿no? Y o fulano o luego el nombre de la persona. Si en ese caso Adamu es Adán y ya Adamu o Adán. Ambihum, ¿sí? Avisales, ¿sí? Avisales es un verbo que es el imperativo. Vos avisales, ¿sí? Hum es ellos, ¿sí? En árabe, como nosotros, después del verbo o el imperativo agregamos el pronombre, sería avisame, avisale, ¿sí? Avisales. En árabe, en vez de usar el pronombre, o se usa luego el pronombre posesivo para referirse a un pronombre o a una persona a través de un pronombre. En ese caso, avisales a ellos, pero ese hum es el pronombre posesivo de su, que sería, por ejemplo, su nombre, el nombre de ellos, en árabe es ismuhum, y esa hum es lo que al final se agregó. Amba'a es él avisó, yambi'u, él avisa en el presente, naba'un, una palabra también muy importante, es un mensaje, y de ahí procede o de ahí luego sale la palabra nabiyun, que es un mensajero, porque él recibe mensajes divinas y mensajes o mensajes ocultos sobre los secretos del universo o del mundo de la humanidad. Bi asma'ihim, ¿sí? Avisales sobre o de sus nombres, ¿no? Ese bi viene con anba'a, con el verbo, siempre la preposición es bi, avisarle a alguien de algo, ¿sí? Entonces, avisales a ellos, a los ángeles, bi asma'ihim, ¿sí? Sobre estos o sobre los nombres, sobre sus nombres. Bi, de nuevo, como ya dije, es la preposición. Asma'i es los nombres y ismun es un nombre. Asma, plural. Y him es de nuevo sus nombres. Es el pronombre posesivo agregado para ellos, ¿no? Hum, en ese contexto, su nombre, de ellos en el contexto.
Entonces, avisales de sus nombres, ¿sí? Falamma, y cuando, amba'ahum, él les avisó, amba'a, ¿sí? Acá tenemos, él avisó, hum, a ellos, ¿sí? Que es también como ya expliqué anteriormente, es la misma estructura que se usa un pronombre posesivo para indicar el objeto o el pronombre que se refiere a una o, en ese caso, a un grupo, ¿sí? Entonces, cuando él les avisó de sus nombres, bi asma'ihim, qala, él dijo, ¿sí? Para que puedan entender el contexto es que cuando Dios les preguntó a los ángeles nombrar ciertos nombres, ahora puede ser nombres de ciertas cosas o nombres en el contexto de nombrar ciertos atributos divinos. Y ellos no pudieron cumplir la tarea. Pero cuando Dios presentó a Adán en frente de los ángeles y le preguntó en frente de ellos que nombra o menciona tales atributos o el significado de tales cosas o la sabiduría de cierta temática, Adán lo pudo nombrar. Y eso es lo que distingue el ser humano o una persona guiada por Dios, en ese caso un mensajero, de los ángeles, que son seres espirituales, pero no tienen ciertas capacidades que tiene el ser humano si él es guiado, iluminado por las bendiciones o por la iluminación divina. Y en ese caso, cuando Adán en frente de los ángeles nombró los atributos o los nombres de ellos, de ciertas cosas, ¿sí? O de Dios, entonces en ese momento Dios dijo, qala, él dijo, Dios dijo, alam, ¿sí? ¿Acaso no? A es acaso y lam es no. Y lam se usa siempre cuando viene después un verbo en el presente, pero el contexto es alguna acción del pasado, ¿sí? Esa es una combinación, una estructura muy particular, que el am siempre se usa después o luego sigue un verbo en la forma del presente, pero el tiempo es siempre una referencia hacia el pasado. Por eso acá dice que acaso no les había dicho, ¿sí? Pero literalmente aquel sería digo, yo digo, pero en el contexto luego es, ¿acaso yo no dije? ¿Sí? Eso sería el caso, alam aqul, todo junto. ¿Acaso no dije? ¿Sí? Y solamente aqulu, en realidad es aqulu, y siempre el impacto que tiene el lam sobre el verbo del presente es que quita de la última sílaba siempre la vocal. ¿Sí? Entonces, en vez de aqulu, tenemos aqul, porque quitó de la L la vocal. Esa es una regla muy particular de esa palabra. Y aqulu es yo digo. Qala procede de la misma raíz. Qala, él dijo, y aqulu, él dice, y qaulun, dicho. Y yo digo, aqulu. Lakum sería literalmente para ustedes, ¿sí? La, en realidad, es la preposición li, que es para, y siempre cuando viene con un pronombre, cambia en la li cambia en la, ¿sí? Entonces, para ustedes, literalmente, o originalmente sería likum, para ustedes, pero es una regla muy propia que siempre cuando viene la li, luego siguiendo con o por un pronombre posesivo, la li cambia en la. Lakum para ustedes, es decir, en ese contexto, el verbo siempre se usa kala y luego li, ¿sí? Decirle a alguien, ¿sí? Esa estructura en árabe siempre con kala y luego la preposición li, ¿sí? Decirle a alguien algo. Entonces en árabe siempre kala y luego la preposición li hay que agregar. Entonces, ¿acaso no les dije a ustedes, ¿sí? Inni, es decir, Dios se refiere ahora a los ángeles, que yo ya les había dicho, que ciertamente yo, inni, ciertamente yo. Y es una combinación de dos palabras separadas, inna, ciertamente, y luego la agregación de yo, que sería el pronombre posesivo, que es la ya con sukun, ¿sí? En ese caso literalmente sería mi.
Por ejemplo, Beitun, una casa. Mi casa, Beiti. Ismun, un nombre. Ismi, mi nombre. Y esa es también una combinación muy propia, muy particular del idioma árabe, que ciertamente, y luego en vez de nosotros usamos un pronombre personal en español, pero en árabe se usa un pronombre posesivo, pero en el contexto de un pronombre personal, ¿no? Entonces sería inni, ciertamente yo, pero la estructura en árabe es expresada, el mismo contenido es expresado por un pronombre posesivo. A'lamu, yo conozco o yo sé, ¿sí? A'lamu, yo sé o yo conozco. Alima es él supo, él conoció. Ya'lamu, en presente, él sabe, él conoce. Ilmun, conocimiento. Y alimun, él es el omnisciente, es también uno de los atributos divinos. Es decir, ciertamente yo conozco Ghaiba, el secreto, ¿sí? O algo lo que es ausente, ¿sí? Ghaibun puede ser secreto, o literalmente en su contexto muy literal sería algo que es ausente, que no está presente. Yo conozco el secreto, as-samawati, los cielos, samaun es el cielo singular, plural es los cielos, as-samawati, wal ardi, es decir, conozco el secreto de los cielos y de la tierra, wal ardi y de la tierra. Wa a'lamu, y yo conozco, ma, que, ¿sí? Sería en el contexto lo que ustedes demuestran o hacen abiertamente, ¿sí? Conozco, esa es la misma palabra que recién vimos. Ma es un conector que, ¿sí? Tubduna, ustedes demuestran o hacen abiertamente, ¿sí? Bada, literalmente sería él se manifestó, ¿sí? Abda, él manifestó algo, él mostró algo. Bada es como que él mismo se manifestó y Abda sería él manifestó algo. Entonces, en ese caso, Tubduna, lo que ellos demuestran, lo que ellos hacen abiertamente. Wama, y lo que kuntum. Kuntum, si viene luego después con un verbo en el presente, como en ese caso, entonces siempre tiene el contexto de solían. ¿Sí? Ustedes solían y luego lo que sea la acción. Si es solamente kuntum, literalmente sería ustedes estaban, ¿sí? Y kana es la raíz que sería él estaba, ¿sí? O él estuvo, kana, kuntum, ustedes estaban o estuvieron. Y cuando viene ahora en combinación conjunto con un verbo en el presente, ¿sí? Siempre tiene el contexto de solían, ¿sí? Y el contexto entonces es, yo conozco lo que ustedes hacen abiertamente o lo que ustedes demuestran abiertamente, es decir, sus acciones, sus expresiones, sus palabras, y lo que ustedes solían ocultar en sus corazones o en sus pensamientos. Taktumuna literalmente es ustedes ocultan, ¿sí? Katama, él ocultó, yaktumu, él oculta en el presente, taktumuna, ustedes ocultan. Entonces el contexto es que acá Dios explica a los ángeles que yo tengo o yo sé lo que ustedes no saben. Y esa es una muy buena referencia para entender que los ángeles no comparten la divinidad de Dios, no comparten los atributos divinos de Dios, sino que son simplemente empleados, funcionarios de Dios. Y nunca podemos asociarles o atribuir a los ángeles las mismas características o los atributos divinos. Y tienen un rango obviamente mucho más inferior que el Ser Supremo, incluso como que vemos en ese versículo, que el profeta Adán tiene un rango más superior que los ángeles, porque él pudo nombrar ciertas cosas o la esencia, el significado de ciertas cosas, de ciertos, o incluso nombrar ciertos atributos divinos, lo que los ángeles no podían o no pudieron hacer. Y Dios acá explica que siempre cuando yo decido algo es porque yo soy el omnisciente. Entonces sé lo que es el secreto de los universos, de la Tierra, lo que ustedes no pueden prever
o anticipar, yo ya lo sé, ¿sí? O ya lo puedo anticipar y ver. Y también por eso Dios sabe todo lo que nosotros hacemos abiertamente y lo que nosotros pensamos, ¿sí? Ocultamente o clandestinamente. Y según eso, Dios ha creado un plan perfecto y ahí se refiere luego a su decisión de enviar profetas para guiarnos, para reformarnos. Luego el versículo siguiente, entonces ahí, hasta ese punto, se habla en esos versículos del Corán sobre la asignación del profeta Adán como mensajero, como profeta. Y primero, los ángeles expresaban sus dudas, sus inquietudes sobre ese concepto de enviar un mensajero a la humanidad. Y ahí, cuando ellos vieron que Adán, a través de ser elegido por Dios, asignado como su profeta, a través de recibir la revelación divina, puede lograr un estado, un grado o un rango que incluso está más elevado que de los ángeles. Entonces ahí obviamente ellos entendieron la sabiduría divina. Ahora viene el mandamiento. Y el versículo siguiente es وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Y recordad cuando dijimos a los ángeles, someteos a Adán, y todos se sometieron excepto Iblis. Se negó y actuó con arrogancia, y fue uno de los incrédulos. Wa'id y cuando, ¿sí? Wa'id cuando, y la diferencia en árabe es que cuando idá usamos cuando el cuando es sobre un contexto, un acontecimiento en el presente o futuro, y id usamos cuando es algo ocurrido en el pasado. Y cuando, es decir, en el pasado, kulna, dijimos, nosotros dijimos, y ese verbo ya vimos varias veces, incluso en la clase de hoy, qaulun, un dicho, qala, él dijo. Y qala siempre viene con la preposición li. Él dijo a alguien, pero li literalmente en árabe sería, o es la preposición para. Entonces nosotros dijimos a, y lil malaikati literalmente sería para los ángeles, pero obviamente en español lo traduciríamos, lo traducimos con nosotros dijimos a los ángeles. Malakun es un ángel, malaikatun los ángeles. Usjudu, y ahora tenemos un verbo en la forma del imperativo, un mandamiento. Usjudu, hagan la postración. Sí, es un verbo muy interesante. Usjudu literalmente significa sajada, él se postró. También, pero uno de los significados de sajada es él se sometió. ¿Sí? Él se sometió en ese contexto, adaptó o mostró sumisión a alguien o hacía un mandamiento. Pero su palabra o su significado literal también es postrarse. Yasjudu, él se postra. Usjudu, ustedes hagan la postración o muestren, hagan la postración o demuestren la sumisión. ¿Sí? Puede ser en ambos contextos. Y de la misma palabra procede la palabra masjidun, que es una mezquita y literalmente significaría un lugar de sumisión, un lugar de la postración. Y eso también muestra la belleza del idioma árabe, que cada palabra tiene un significado, un mensaje oculto en su raíz lingüística. Entonces, mezquita es un lugar donde uno debe postrarse y sumillarse, arrodillarse en frente de Dios, en frente de sus mandamientos. Entonces, el mandamiento para los ángeles, que hagan la postración, li Adama, para Adán. Fasajadu, entonces ellos se postraron. Es el mismo verbo, pero ahora en el pasado. Usjudu es el imperativo, hagan la postración o póstrense. Fasajadu, fa, entonces, pues, ¿sí? Sajadu, ellos se postraron, ellos se sometieron, ¿sí? Illa, excepto, ¿sí?
Illa, como ya vimos también en las clases anteriores, se usa para hacer una excepción, ¿sí? Por ejemplo, todos se postraron excepto menos, ¿sí? Como también ya lo vimos o conocemos en el ejemplo, la ilaha illallah. No hay nadie digno de ser adorado excepto, ¿sí? Menos Allah. Y acá es, todos se postraron al mandamiento o a Adán, excepto menos Iblis. Y ahora viene una persona muy importante en esa anécdota, en esa historia y también en otras partes del Corán. Iblis es un ser espiritual, pero él no pertenece al grupo de los ángeles. Es un ser espiritual como los ángeles, pero la diferencia entre Iblis y los ángeles es que los ángeles, como acá se menciona, todos ellos se postraron a Adán y mostraron su sumisión a Adán. Pero Iblis, que era también otra entidad espiritual, él no se postró, él no se sometió a Adán, sino que negó este mandamiento y mostró su rebeldía. Y Iblis literalmente en árabe procede de la raíz ablasa, que significa perdió la esperanza o se desanimó. Entonces, Iblis es el ser que perdió la esperanza en Dios y se alejó de su amor, de su obediencia. Ahora, antes de seguir, sería importante entender ese contexto y por qué no tomamos ahora la palabra sajda en la postración, sino que en el contexto de someterse, porque obviamente los ángeles no hacen una postración como nosotros, como una forma de adoración o culto. Y también en ese contexto, porque en el Islam está prohibido hacer postraciones en frente de otros seres, sean seres humanos o imágenes, estatuas o cualquier otra entidad. ¿Sí? La única persona que merece una postración y ese acto de devoción, de culto, de sumisión, es solamente Dios. Por eso en el Islam, incluso postrarse en frente de otras personas es un acto de idolatría. Entonces, ahí por eso, teniéndolo o poniéndolo en contexto, no puede ser el contexto literal de hacer una postración, porque los ángeles obviamente son los primeros en adaptar, en cumplir los mandamientos divinos y serían los primeros que son libres de la idolatría. Entonces, en ese caso, aunque literalmente la traducción es hacer postración, sería más el contexto del segundo significado, someterse. Entonces, ellos se sometieron para Adán. Y someterse a Adán sería en ese contexto que ofrecieron su voluntad, ofrecieron su función, sus servicios para Adán. En ese contexto, someterse a alguien. ¿Sí? Ofrecieron sus servicios, sus capacidades para servir a Adán como mensajero, como profeta, como elegido de Dios en la tierra. Y otra explicación que se podría hacer de eso es que ellos, por o para Adán, hicieron la postración a Dios. ¿Sí? Entonces no hicieron la postración a Adán, sino que por Adán hicieron la postración a Dios. Y eso por Adán en ese contexto, que agradeciendo a Dios la asignación de Adán. ¿Sí? Entonces, como una postración de agradecimiento a Dios por haber elegido a Adán o por haber asignado a Adán. Y obviamente ahora viene el contexto, la temática de Iblis. Iblis es muy importante, como en otros versículos del Corán vemos que los ángeles no tienen la capacidad de elegir, no tienen un libre albedrío, no pueden rebelarse o negar ciertos mandamientos de Dios. Eso es justo lo que distingue los ángeles de los seres humanos, que nosotros tenemos el libre albedrío y podemos elegir si queremos postrarnos o no a Dios. Pero Iblis era una entidad espiritual, ¿sí? Un ser espiritual, pero a diferencia de los ángeles, él tenía el libre albedrío. Por eso él se negó, rechazó el mandamiento divino o el mandamiento de someterse a Adán y negó someterse a él y eligió su propio camino. En otros versículos del Corán se habla más sobre ese acontecimiento y esa anécdota. Por ahora dejamos acá y seguimos
con el resto del versículo. Y acá es Iblis, si ese ser espiritual, esa entidad, él se negó. Abba, él se negó, es decir, se negó del mandamiento, de la sumisión. Vastakbara, y va astakbara o istakbara, y él era arrogante. ¿Sí? Y es muy interesante la raíz de esa palabra, arrogante. Él era arrogante, en realidad viene de la palabra kabura, él era grande. Y obviamente kabura no tiene nada negativo en su significado literal. Incluso por eso Allahu Akbaru, él es el más grande. Dios, Allah es el más grande. Pero istakbara, cuando la grandeza o el sentimiento de sentirse como una persona grande va a un extremo, que sería la arrogancia, entonces por eso de esa misma raíz luego procede la palabra istakbara. ¿Sí? Él era arrogante, wakana, y él estaba, min, ¿sí? Que sería de o desde la preposición, que sería en el contexto, y él era entre, ¿sí? En árabe se usa la preposición de, min al kafirin, y él era, literalmente sería de los incrédulos, era uno de los incrédulos, ¿sí? Al kafirin, los incrédulos, kafara, literalmente él rechazó, ¿sí? Él refutó, ¿sí? A kafirun, un incrédulo, porque él rechaza la verdad, ¿sí? Niega la verdad. Kufrun es el antónimo de la fe, o en otras palabras, es la incredulidad. Seguimos con el último versículo para la clase de hoy, que sería وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Y nosotros dijimos, oh Adán, habita tú y tu esposa en el jardín, y comed de él en abundancia en cualquier lugar que deseéis, pero no os acerquéis a este árbol, no sea que os convirtáis en transgresores. Primero sería importante que nosotros acá, cuando Dios dice nosotros, dijimos, obviamente no es que alguien o que Dios tenga un copartícipe, ni es el concepto de la Trinidad. Cuando Dios usa la forma de plural, por un lado en árabe se usa la forma de plural como un respeto, el gran estado de una persona, es una forma de expresar su grandeza, ¿sí? Es común también en otros idiomas, incluso si yo soy una persona, un individuo, entonces para mostrar una importancia se puede referirse yo a través de nosotros, ¿no? Nosotros dijimos, puede ser que es solo una persona que dijo, y esa es una forma. Y por otro lado, obviamente, también, Qulna, nosotros dijimos, porque es un mandamiento que Dios reveló a Adán, pero obviamente a través de sus empleados, de sus funcionarios, que son los ángeles. Entonces Dios, en ese contexto, él usa la forma plural para toda su entidad, en ese contexto su propia persona, su ser, incluyendo también los ángeles que son sus empleados. Es como, por ejemplo, el jefe de un gabinete, de un gobierno, él solo decide algo, pero va a decir o anunciar el decreto, una decisión, hablando nosotros decidimos o nosotros anunciamos, pero él en ese momento es una sola persona, pero habla como cabeza, como jefe de su gobierno. Y lo mismo es que Dios, acá obviamente el jefe, pero en representación de todo su gobierno, también sus empleados espirituales. Y nosotros dijimos, ya Adamu, o Adán, ¿sí? De nuevo, ya o Adán, Adam, ¿sí? Uskun, vos viví, es imperativo, viví. Sakana, él vivió, yaskunu, él vive, y uskun es el imperativo, un orden, vos viví. Anta, vos, ¿sí? Es el pronombre personal de vos, hombre, masculino. Va zaujuka, wa y zauju, pareja, y ka es el pronombre posesivo de vos, de tú, ¿no? Tu pareja, zaujuka, tu pareja. Y zaujun es pareja si es, o incluso zaujatun se usa también para esposa, zawwaja, él se casó, ¿sí? Él, es decir, casarse para vivir en matrimonio.
Al-Jannah, ¿sí? Una palabra muy interesante que literalmente significaría el jardín y obviamente también el paraíso. ¿Sí? En árabe se usa para el paraíso en el contexto de la vida más allá, o el paraíso, el estado de la paz, la vida del paraíso. En árabe se usa Jannah. Al-Jannah, el jardín, el paraíso. Y Jannah literalmente significa Jannah, algo que estuvo oculto o escondido. Y el jardín, el paraíso, que es el estado de la paz, de la tranquilidad interna, de la salvación, es un estado espiritual, es algo escondido que no podemos observar o percibir con los ojos físicos. Por eso también una muestra, un ejemplo de la belleza y de la profundidad en la elección de ciertas palabras o terminologías del Islam y obviamente del idioma árabe. Luego, vaculá y coman ustedes dos. Es imperativo para ambos. Obviamente en árabe tenemos singular, plural y tenemos una tercera forma que es la forma dual. Dos personas, ¿sí? Y tienen una conjugación separada en árabe para si son dos personas o la forma dual. Y acá tenemos la forma dual y ustedes dos coman. Vaculá, ustedes dos coman. Akala, él comió. Yakulu, él come. Akalun es la comida. Y vaculá, y ustedes dos coman. Minha, de ella. ¿Sí? Ha, de nuevo el pronombre posesivo para ella. ¿Sí? Deja, de ella. Ragadan, abundantemente. ¿Sí? Haythu, en donde, en cualquier lugar. Entonces, coman en el jardín abundantemente, ¿sí? En cualquier lugar, ¿sí? En donde ustedes deseen, ¿sí? Shi'tuma, ustedes dos desearon o deseaban. Shi'tuma, también la forma dual de ustedes, sí que sería vosotros, en ese caso, pero la forma dual. Sha'a, él deseó, él quiso. Y de ahí ustedes conocen o conocemos una palabra muy común en árabe y también en el Islam, que es inshallah, si Dios quiere, o ojalá, que procede de la misma raíz. ¿Sí? Wala taqraba, ¿sí? Y ustedes dos, ¿sí? Ustedes dos no se acerquen. Wa y la no. Taqraba es imperativo para negar algo. Es decir, que no se acerquen, pero la forma dual. Es decir, ustedes dos no se acerquen. Qaraba, él se acercó. Y aqrabu, él se acerca en el presente. Qurbun es literalmente la cercanía, pero en Islam se usa también qurbun para el agrado, el placer de Dios, porque el placer, el agrado de Dios muestra que alguien ganó la cercanía o se acercó a Dios. Obviamente no es una cercanía física, sino que una cercanía espiritual, pero también una palabra muy interesante. Qurbun, el agrado, el placer de Dios, pero en el contexto o literalmente sería alguien logró acercarse a Dios. Wala taqraba, y ustedes ambos no se acerquen, hazihi shajara, a este árbol. ¿Sí? Hada es este y hadihi esta. En árabe, árbol es una palabra femenina, por eso se usó la palabra hadihi. Pero obviamente en español, luego esta cambió en este por el árbol, que en español es una palabra masculina. Fatakuna, ¿sí? Fa es pues, entonces, o siempre muestra un resultado, una consecuencia. Es decir, en tal caso, takuna, ambos serían. Ustedes dos serían o ustedes ambos serían. Y kana, literalmente, él estuvo. Yakunu, él está. Y takunani sería ustedes dos están, literalmente, ¿no? Pero en ese caso es una consecuencia. Si ustedes se acercan o no se acerquen a ese árbol, si no, pasaría que ustedes dos, ¿sí? Desde azalimin, los transgresores, ¿sí? Se convertirían o pertenecerían a los, serían de los o partes de los transgresores. Zalama, él transgredió. Zulmun, la transgresión. Y zalimun, un transgresor. Y zalimina, plural. Obviamente, ese árbol no es algo literal, sino que es una expresión simbólica que no se acerquen a ciertas prohibiciones morales y espirituales, ¿sí? Porque jardín es una colectividad de árboles. Entonces,
ellos lograron vivir en paz, en armonía, a través de cumplir ciertos mandamientos. Pero para asegurar la paz, la armonía en una sociedad, hay que cumplir con ciertos mandamientos, órdenes y evitar y alejarse de ciertas prohibiciones. En ese paraíso, en ese jardín, incluso Dios ordenó alejarse y no acercarse a un mandamiento en particular, a una acción en particular. En el Corán no se menciona, no se explica cuál es tal prohibición, tal mandamiento o tal acción. Puede ser un acto de guerra, una palabra violenta, una expresión violenta, hablar mal de alguien, ¿sí? No sabemos eso en particular o en específico, pero lo que sabemos es que fue una prohibición y que Dios ordenó a Adán y Eva no acercarse para que luego ellos no se conviertan en transgresores o que no pecarán, ¿sí? Y obviamente en los versículos siguientes vamos a ver qué pasó luego en los siguientes pasos o en la misma anécdota o la misma acontecimiento. Eso fue todo para la clase de hoy y terminamos acá. Assalamu alaikum, la paz sea con ustedes.